72 haciendas, la mitad de las pulquerías de la capital de la República, una industria que cotizaba en las bolsas de valores de Londres y Nueva York, y al final un cuarto de hotel en La Habana. Solo. Septiembre de 1914. La Habana, Cuba. En el Hotel Campo Amor, un hombre de 78 años permanece sentado frente a una ventana que da al Caribe. Afuera, el calor es denso y el aire huele a salitre. Adentro, el silencio pesa más que cualquier cosa que haya conocido en su vida. No hay administradores esperando instrucciones. No hay tlachiqueros levantándose antes del amanecer para raspar los magueyes. No hay el sonido grave y constante de los barriles de pulque rodando por los patios de sus haciendas. Solo hay un bastón con mango de oro apoyado contra la pared, el único objeto que sobrevivió intacto de todo lo que construyó. Su nombre era Ignacio Torres Adalid, y hasta hace apenas unos meses controlaba lo que bebía todo México. Pero lo que el rey del pulque nunca imaginó fue que un hombre que aún no había llegado al poder firmaría una orden que le quitaría todo, hasta la posibilidad de morir en su propia tierra. Eso lo veremos más adelante, porque antes de hablar del fin, hay que entender la magnitud de lo que existió. La industria pulquera del Porfiriato no era un negocio menor. Era una estructura económica que sostenía regiones enteras, que empleaba a decenas de miles de familias, que alimentaba las arcas del gobierno federal con impuestos que pocos sectores podían igualar. Los historiadores la comparan directamente con la minería en términos de importancia para la economía nacional. Y en el centro de todo ese sistema había un solo hombre. Esta no es la historia de un hacendado más del Porfiriato. Es la historia del hombre que convirtió una bebida milenaria en un monopolio moderno, que llevó el pulque, la bebida de los dioses, según los pueblos del altiplano, a cotizar en mercados financieros internacionales, que construyó un imperio sobre plantas de maguey que él mismo llamaba, con orgullo y con afecto, sus vacas verdes. La hacienda San Antonio Ometusco no era solo una propiedad. Era el corazón de un sistema que abarcaba 4 estados, 72 haciendas y la mitad de los puntos de venta de pulque en la ciudad más grande del país. Esto es la historia de cómo ese poder se construyó durante generaciones, operó durante décadas y fue borrado en cuestión de meses. Antes de continuar, hay 3 preguntas que van a guiar todo lo que viene. ¿Cómo se convierte una planta de maguey en un instrumento de poder económico capaz de mover los mercados financieros de 2 continentes? ¿Qué les sucede a las miles de personas cuya vida entera depende de un sistema que de repente colapsa? ¿Y qué nos dice esta historia sobre el tipo de poder que parece eterno, hasta que en un solo momento deja de serlo? Si disfrutas investigaciones profundas sobre las estructuras de poder en la historia de México, suscríbete al canal, activa las notificaciones y déjame en los comentarios qué hacienda quieres que investigue después. Tu apoyo hace posible este trabajo documental. Para entender a Ignacio Torres Adalid, hay que retroceder más de un siglo antes de su nacimiento, porque el pulque no comenzó con él, comenzó con sus ancestros. La familia Torres Adalid generó su riqueza desde los años de la colonia sobre los llanos de Apan, esa vasta llanura del altiplano central que se extiende entre los estados de Hidalgo, México, Tlaxcala y Puebla. Una tierra que vista desde lejos parece seca y poco generosa, pero que esconde en su suelo uno de los recursos más valiosos que ha producido el México central, el maguey pulquero. Ignacio Torres Adalid descendía por línea materna del primer conde de Xala. Su madre era Josefa Adalid, una mujer que entendía el negocio del pulque mejor que muchos hombres de su tiempo. Josefa no solo administró sus haciendas, las expandió.
y cuando murió en 1860, dividió sus bienes entre sus hijos. A Ignacio le correspondió una parte de ese legado. Lo que nadie podía imaginar entonces era lo que él haría con ella. Ignacio Torres Adalid nació en la Ciudad de México el 10 de octubre de 1835. Desde niño, tuvo que convivir con una realidad física difícil. La poliomielite lo marcó desde la infancia y caminaba con un bastón. Pero ese bastón, que con el tiempo tendría el mango de oro, nunca fue un símbolo de limitación. Fue el símbolo de un hombre que aprendió a moverse en los círculos más competitivos del México porfiriano sin pedir permiso a nadie. De carácter irascible, directo y sin paciencia para la mediocridad, Torres Adalid construyó su reputación con la misma materia prima con la que construyó su fortuna: trabajo, visión y una voluntad que no reconocía obstáculos. Federico Gamboa, uno de los escritores más importantes del porfiriato, escribió sobre él que había acumulado su fortuna con puntillosa honradez y un trabajo tesonero que administra y aumenta sin ayuda de apoderados ni socios. Sin socios, ese detalle importa, porque lo que Torres Adalid iba a construir, lo construyó solo. Ese sistema parecía invencible. No lo era, y pronto todo comenzaría a desmoronarse. Los llanos de Apán no son un lugar que impresione a primera vista. Son una llanura abierta, de horizonte ancho y cielo enorme, ubicada en el altiplano central de México, entre los estados de Hidalgo, México, Tlaxcala y Puebla. El suelo es semiárido. Las lluvias son escasas, el frío de la madrugada es cortante, pero bajo esa aparente aridez, la tierra guarda algo extraordinario: el maguey pulquero. Una planta que tarda entre 8 y 12 años en madurar, que en toda su vida productiva, apenas un mes, puede producir hasta 1000 litros de aguamiel, que no necesita riego abundante ni suelos ricos, solo paciencia. Y en los llanos de Apán había paciencia y maguey en cantidades que ningún otro lugar del país podía igualar. Desde el siglo XVI, los jesuitas entendieron el potencial de esa región y comenzaron a cultivar el maguey de manera sistemática. Después vinieron los grandes propietarios españoles, los títulos nobiliarios, las primeras haciendas, y con ellos un paisaje que se volvería tan distintivo de México central como las pirámides o los volcanes. Hileras interminables de magueyes alineados en el horizonte, como un ejército verde y silencioso esperando su turno. Ese era el mundo que Ignacio Torres Adalid había heredado de su madre, pero heredar no era suficiente para él. Torres Adalid era, antes que cualquier otra cosa, un hombre de negocios del siglo XIX que pensaba como un empresario del siglo XX. Entendía algo que muchos hacendados de su tiempo no querían ver: que producir pulque era solo la mitad del negocio. La otra mitad era controlarlo. El proceso de producción empezaba antes del amanecer. Cada día, el tlachiquero, el trabajador especializado en la extracción, salía a los campos con su instrumental. Llevaba el acocote, un guaje vaciado que funcionaba como aspirador para extraer la savia del interior del maguey. Llevaba el raspador metálico para seguir abriendo el corazón de la planta. Y llevaba las castañas, recipientes de madera de aproximadamente 25 litros, que cargaba un burro. La savia extraída se llamaba aguamiel, y el aguamiel, una vez fermentado en las tinas de madera del tinacal durante varios días, se convertía en pulque. Era un proceso delicado, imposible de apurar sin arruinar el producto, y era un proceso que Torres Adalid conocía de memoria, no como espectador, sino como operador. Introdujo maquinaria moderna en sus haciendas, instaló sistemas de riego, modernizó los tinacales, aumentó la productividad de sus propiedades mientras mantenía la calidad que el mercado de la capital exigía.
Pero la gran palanca de todo su sistema no fue tecnológica, fue geográfica. La ruta del ferrocarril México-Veracruz pasaba exactamente por la zona donde Torres Adalid tenía sus haciendas y sus sembradíos. Él no lo planeó, pero lo aprovechó como nadie. El ferrocarril porfirista transformó la industria pulquera de manera irreversible. Antes de los trenes, el pulque viajaba en barricas sobre mulas y caminos de tierra, y llegaba a la capital semifermentado o directamente echado a perder. Con el ferrocarril, los tiempos de traslado se redujeron a horas. El pulque llegaba fresco. La capacidad de distribución se multiplicó de manera exponencial. Y Torres Adalid, que ya tenía la producción más grande de la región, de pronto tenía también la distribución más eficiente del país. Con esa ventaja en la mano, maduró la idea que lo convertiría en lo que todos llamarían el rey del pulque. No era suficiente con producir más que los demás. Había que controlar el mercado de destino, y el mercado de destino era uno solo: la Ciudad de México. La capital de la República, la ciudad más grande del país, era también el mayor consumidor de pulque de todo el territorio nacional. Quien controlara las pulquerías de la Ciudad de México controlaba el precio, el volumen y las ganancias de toda la industria. Torres Adalid lo entendió antes que nadie y actuó en consecuencia. Junto con un grupo de 40 hacendados que él mismo convocó, fundó en 1909 la Compañía Expendedora de Pulques, Sociedad Cooperativa Limitada. Un monopolio, no un oligopolio, no una asociación de productores, un monopolio en toda regla, vertical, integrado, implacable. La compañía controlaba la producción en las haciendas, el transporte en los ferrocarriles y la distribución en los puntos de venta al detalle. Los resultados fueron contundentes. En menos de un año, la Compañía Expendedora de Pulques se había hecho del control de la comercialización de pulque en la capital. De las 872 pulquerías que existían en la Ciudad de México en 1910, la mitad tenía la firma de la empresa de Torres Adalid, la mitad en la ciudad más grande del país, de una sola bebida que consumían millones de personas. Pero Torres Adalid no se detuvo ahí. Hizo algo que ningún hacendado pulquero había intentado antes. Llevó el pulque a los mercados financieros internacionales. La industria pulquera mexicana comenzó a cotizar en las bolsas de valores de Londres y Nueva York. Lo que hasta entonces había sido considerado una bebida popular, un producto rural, una herencia indígena que las élites porfirianas consumían, pero rara vez celebraban en público, de repente tenía valor bursátil en dos de los centros financieros más importantes del mundo. La magnitud de ese logro es difícil de dimensionar hoy, pero los números lo dicen con claridad. En su momento de mayor apogeo, la industria pulquera mexicana era comparable en importancia económica a la minería. No como anécdota, como dato verificado por los historiadores que estudiaron las cifras del porfiriato. Y en el centro de ese sistema, con 72 haciendas bajo su control, con la mitad de los puntos de venta de la capital firmados con su nombre, estaba un hombre de baja estatura que caminaba con un bastón de mango de oro. Ese poder parecía invencible. No lo era. Y mientras Torres Adalid consolidaba su monopolio, algo se estaba gestando en silencio, dentro y fuera de las haciendas, que él todavía no podía ver. 72 haciendas no son 72 edificios, son 72 mundos. Cada hacienda pulquera de los llanos de Apán era una unidad completa en sí misma, con su propia economía, su propia jerarquía, sus propias reglas, su propio ritmo de vida. Para entender el poder de Torres Adalid, hay que entrar primero a uno de esos mundos. La hacienda San Antonio Ometusco era la joya de su corona.
Construida originalmente hacia finales del siglo XVII, alrededor de 1695, Ometusco fue ampliada y modernizada en distintas etapas a lo largo del tiempo. La última gran intervención la realizó el arquitecto Antonio Rivas Mercado, el mismo cuñado que Torres Adalid nombraría décadas después como albacea de su fortuna. El resultado era una propiedad que combinaba funcionalidad industrial con un orden arquitectónico que reflejaba exactamente la jerarquía social del sistema que la habitaba. El casco de la hacienda lo tenía todo: la casa grande del propietario, la casa del administrador, los cuartos de los empleados superiores, el tinacal, el espacio donde se fermentaba el pulque, húmedo y aromático, con sus grandes tinas de madera alineadas en fila, el castañero donde se almacenaban los recipientes de transporte, las trojes para el grano, el alambique, la tienda, la capilla, la escuela, las caballerizas, la herrería, todo dentro de los mismos muros, todo bajo la misma administración, todo funcionando como un engranaje que no necesitaba nada del mundo exterior para seguir girando. Ese era precisamente el diseño, porque el sistema hacendario del Porfiriato no era solo una forma de producir, era una forma de controlar. En las haciendas pulqueras de los llanos de Apán, los trabajadores vivían dentro de la propiedad. Nacían ahí, muchos de ellos, crecían ahí, se casaban ahí, y en muchos casos morían ahí. El mecanismo que hacía posible esa permanencia tenía un nombre preciso: el peonaje por deudas. El funcionamiento era simple en su lógica y brutal en sus consecuencias. El hacendado adelantaba dinero al trabajador, para una boda, para un entierro, para una enfermedad, para cualquier necesidad que surgiera. Ese adelanto quedaba registrado como deuda. La deuda se pagaba con trabajo, pero los salarios eran tan bajos y las necesidades tan constantes que la deuda nunca terminaba de pagarse, y en algunos casos se heredaba. Los hijos nacían debiendo lo que sus padres no habían podido saldar. Había una jerarquía clara dentro de ese sistema. En la cima estaba el hacendado, en este caso Torres Adalid, que rara vez vivía en la hacienda de manera permanente, pero cuya autoridad era absoluta e incuestionable. Debajo, el administrador, que dirigía las operaciones cotidianas con poderes casi ilimitados dentro de los muros de la propiedad. Luego, el capataz, que supervisaba el trabajo en los campos. Y en la base, los peones, los tlachiqueros, los jornaleros, los arrieros, cuya vida transcurría en los márgenes más estrechos de ese sistema. Aquí hay que hacer una distinción importante. Las haciendas pulqueras del altiplano central no eran idénticas al sistema henequenero de Yucatán, que los historiadores describen como el más brutal documentado en el México del Porfiriato. En los llanos de Apán, las condiciones variaban según el propietario, y Torres Adalid era, dentro de ese universo, un caso particular. Federico Gamboa lo describió con una frase que captura esa contradicción perfectamente. Los centavos que iracundo peleaba en juzgados los convertía en pesos duros que liberal y cristianamente derramaba entre los necesitados. Torres Adalid era conocido por su carácter irascible, difícil, exigente. No era un hombre que perdonara errores con facilidad, pero era también uno de los primeros impulsores de la asistencia privada en México. Fundó instituciones de beneficencia, costeaba entierros de personas que no tenían recursos, ayudaba a huérfanos y se aseguraba de que los hijos de sus trabajadores tuvieran acceso a educación. Dentro de la hacienda había escuela. Ese detalle no era menor en un México donde la educación rural era prácticamente inexistente. No tenía hijos propios, eso marcaba todo.
Desde relativamente joven, Torres Adalid sabía que su fortuna no tendría herederos directos, y eso, lejos de paralizarlo, pareció darle una libertad peculiar. Construía para algo más grande que una familia. Construía para demostrar lo que era posible, y construía para dejar algo detrás, algo que no fuera solo dinero, porque Torres Adalid también vivía en los círculos más altos de la sociedad porfiriana. Era asiduo del Jockey Club, el club de los hombres más poderosos de México. Frecuentaba el hipódromo de Peralvillo, asistía a las funciones del Gran Teatro Nacional, y era invitado a las fiestas que Porfirio Díaz ofrecía en el castillo de Chapultepec, donde la élite del régimen se reunía a celebrar su propia modernidad. En esos salones, Torres Adalid era amigo personal del presidente. Era conocido por los científicos, el grupo de tecnócratas liberales que diseñaban la política económica del porfiriato. Era contemporáneo y conocido de Olegario Molina, el poderoso gobernador de Yucatán que controlaba el Enequén, el hombre que algunos de ustedes ya conocen por el capítulo anterior de este canal. Ambos eran parte de la misma clase. Ambos construyeron sus imperios bajo el mismo régimen, y ambos verían ese régimen desaparecer. Pero en 1910, cuando las tensiones del porfiriato comenzaban a acumularse, Torres Adalid tenía 74 años, 72 haciendas, y la convicción de que el sistema que lo había hecho grande era demasiado sólido para colapsar. Era una convicción que compartían casi todos los hombres de su clase, y era una convicción que estaba a punto de ser destruida. Las tensiones se acumulaban en silencio, y cuando por fin explotaran, no habría vuelta atrás. El porfiriato tenía un ritmo propio, un ritmo de certezas, de progreso medido en kilómetros de ferrocarril, en toneladas de mineral exportado, en fachadas europeas construidas en el centro de la capital. Y en ese ritmo, los hombres como Torres Adalid se sentían seguros. Habían construido sus fortunas dentro del sistema, habían aprendido sus reglas, y habían prosperado exactamente porque esas reglas no cambiaban. Pero en 1910 las reglas empezaron a cambiar. La revolución que estalló ese año no llegó de golpe a los llanos de Apan. Llegó primero como rumor, luego como noticia, luego como inquietud que se instalaba en las conversaciones del Jockey Club y no terminaba de irse. Los hacendados pulqueros observaban lo que ocurría en el norte del país, los levantamientos, las batallas, los trenes dinamitados, con una mezcla de alarma y de incredulidad. Ninguno de ellos apoyaba a los revolucionarios. No tenían razón para hacerlo. Su mundo era el porfiriato, y el porfiriato era su mundo. Cuando Porfirio Díaz renunció en mayo de 1911 y salió del país rumbo al exilio en Francia, algo en la clase hacendaria mexicana se quebró de manera silenciosa pero irreparable. El hombre que había garantizado el orden durante más de 30 años ya no estaba. El sistema que había protegido sus propiedades, sus monopolios, sus privilegios, de repente quedaba sin su arquitecto principal. Torres Adalid tenía 75 años cuando Díaz se fue. No era un hombre que se dejara dominar por el pánico, pero era también un hombre que entendía los negocios con una lucidez poco común, y lo que veía no era tranquilizador. El nuevo presidente Francisco Madero llegó al poder en noviembre de 1911, con una agenda que los hacendados pulqueros interpretaron como una amenaza directa. Madero no era enemigo del pulque por razones económicas, era enemigo del pulque por razones morales. En su gobierno, el alcohol, y el pulque en particular, fue identificado como uno de los grandes problemas sociales del país. Los higienistas, los médicos, los reformadores sociales que rodeaban al nuevo gobierno señalaban con cifras el daño que causaba el consumo excesivo de pulque en las clases populares.
El manicomio general La Castañeda, inaugurado en 1910, registraba que casi la mitad de sus ingresos eran pacientes con problemas relacionados con el alcohol. A partir del 15 de enero de 1912, el gobierno de Madero expidió un reglamento que restringía el horario de las pulquerías. A partir de ese momento, las pulquerías debían cerrar a las 6 de la tarde, los domingos y días festivos a las 12 del mediodía, y sobre eso, una propuesta de aumento de impuestos del 33% sobre la industria. Para Torres Adalid, esa combinación era un ataque en toda regla. No lo tomó en silencio, se defendió como sabía hacerlo, con argumentos, con números, con la misma frialdad calculada con la que había construido su monopolio. Se presentó ante las autoridades y demostró con cifras la contribución de la industria pulquera a las arcas del Estado. Mostró cuántos impuestos pagaba su sector, cuántas familias dependían directamente del negocio del pulque, cuánto representaba para la economía de las regiones productoras. Argumentó que destruir la industria pulquera no resolvería el problema del alcoholismo, solo empobrecería a miles de personas. Fue una defensa sólida y fue, en parte, efectiva. Las medidas más radicales no prosperaron de inmediato, pero la señal era clara. El pulque ya no tenía la protección incondicional del Estado, y sin esa protección, todo el edificio que Torres Adalid había construido era más vulnerable de lo que parecía. En febrero de 1913, el general Victoriano Huerta dio un golpe de Estado. Madero fue arrestado y días después murió en circunstancias que la historia registraría como un asesinato político. Para los hacendados pulqueros, para Torres Adalid entre ellos, la noticia del golpe fue recibida con algo parecido al alivio. Huerta era un hombre del viejo orden, un militar que hablaba el idioma del porfiriato, alguien que podría restablecer la estabilidad que habían perdido. Los hacendados no solo apoyaron a Huerta, lo financiaron. Los grandes propietarios del país, algodoneros, hacendados, industriales, aportaron recursos al gobierno de Huerta con una generosidad que tenía un nombre preciso: desesperación. Querían que alguien pacificara el país, que aplastara a los revolucionarios del norte, que restaurara el orden que les había permitido prosperar. Torres Adalid compartía esa esperanza. Con sus 77 años, con su bastón de mango de oro, con sus 72 haciendas todavía funcionando, todavía creía que el sistema podía salvarse. Pero Huerta no pudo. Los ejércitos constitucionalistas de Venustiano Carranza avanzaban desde el norte. Las fuerzas de Pancho Villa dominaban Chihuahua y Durango. Las tropas de Emiliano Zapata no habían abandonado Morelos ni un solo día. El gobierno de Huerta se desmoronaba bajo el peso de una guerra que no podía ganar, y mientras la guerra avanzaba, las haciendas del altiplano central empezaban a sentir lo que hasta entonces solo habían observado desde lejos. Los campos de maguey comenzaron a ser escenarios de combate. Los caminos se volvieron inseguros. Los tlachiqueros no podían trabajar con normalidad. La producción empezó a caer. El sistema tenía una falla estructural, y esa falla ya no podía ocultarse. Todo se desmoronaría más rápido de lo que nadie podía imaginar. El 15 de julio de 1914, Victoriano Huerta firmó su renuncia a la presidencia de México. Ese mismo día, el último sostén que les quedaba a los hacendados del porfiriato se derrumbó. Huerta salió del país días después, rumbo al exilio. Con él se fue la última esperanza de que el viejo orden pudiera restaurarse. Lo que siguió fue rápido, más rápido de lo que nadie en los salones del Jockey Club había calculado. Las tropas constitucionalistas de Venustiano Carranza avanzaban desde el norte con un ímpetu que los ejércitos federales no podían detener.
El 15 de agosto de 1914, las fuerzas del general Álvaro Obregón entraron a la Ciudad de México. Carranza asumió el poder ejecutivo, y la clase hacendaria mexicana comprendió, con una claridad brutal, que el mundo que había conocido había terminado. Para muchos de ellos, el miedo era literal. No era miedo a perder propiedades, era miedo a perder la vida. Los documentos de la época registran una fuga masiva. Políticos, intelectuales, exgobernadores, militares, hacendados y parte de la jerarquía católica salieron del país en cuestión de semanas. Algunos se fueron a La Habana, otros a Estados Unidos. Los más adinerados a Europa. Ignacio Torres Adalid tenía 78 años. Ya no era el hombre de hierro que había construido su monopolio décadas atrás, pero seguía siendo el mismo hombre que nunca esperaba que otros tomaran decisiones por él. Tomó la suya. Antes de salir, hizo algo que dice mucho sobre quién era. No intentó sacar su fortuna del país. No organizó la fuga como un acto de salvación personal a cualquier costo. Destinó el grueso de lo que le quedaba, la mayor parte de su fortuna personal, a la beneficencia. Nombró a su sobrino Javier Torres Rivas como administrador de sus bienes, y se fue. El barco que lo llevó al exilio era de bandera alemana. Era simplemente el transporte que llevaba a un anciano con bastón de mango de oro lejos de todo lo que había construido. El destino era La Habana, Cuba, una ciudad que en esos años servía de escala y refugio para una parte notable del exilio mexicano de la era huertista. Documentos históricos de la UNAM confirman que junto a Torres Adalid llegaron a La Habana otros desterrados del mismo círculo, abogados, políticos, hacendados que habían apostado al bando equivocado y ahora pagaban el precio de esa apuesta. Mientras tanto, en Hidalgo, lo que quedaba de sus haciendas seguía el rumbo que el resto del altiplano central estaba siguiendo. Las batallas de la Revolución habían llegado a los llanos de Apan, los campos de Maguey, esas hileras interminables de vacas verdes que Torres Adalid había cultivado durante décadas. Se convirtieron en escenarios de movimientos militares, requisiciones y destrucción. La hacienda San Antonio o Metusco, la joya de su corona, sufrió daños que la dejaron en un estado del que nunca se recuperaría completamente. Los constitucionalistas confiscaron las propiedades de los hacendados que habían apoyado a Huerta para costear los gastos del gobierno en guerra. El monopolio de la compañía expendedora de pulques, esa estructura que había tardado décadas en construirse, dejó de funcionar como tal. Todo esto ocurría mientras Torres Adalid estaba en La Habana, sin información completa, sin capacidad de actuar, sin la posibilidad de montar a caballo, recorrer sus haciendas, dar órdenes, resolver problemas, como había hecho durante toda su vida adulta, solo en un hotel de una ciudad extranjera. El certificado de defunción expedido el 24 de septiembre de 1914 en La Habana lo describe con precisión clínica. Ignacio Torres Adalid, de raza blanca, natural de México, de 78 años de edad, sin familia presente, sin herederos directos, sin el bastón de mango de oro, que nadie sabe con certeza dónde quedó. Había llegado a La Habana hacía apenas unas semanas. Murió el 23 de septiembre de 1914, en el Hotel Campo Amor, solo. El hombre que había controlado lo que bebía todo México murió a miles de kilómetros de su tierra, en una habitación de hotel, mientras la revolución terminaba de deshacer en meses lo que él había tardado décadas en construir. ¿Recuerdan lo que mencionamos al inicio? Ese hombre que aún no había llegado al poder, que firmaría una orden que le quitaría todo. Ese hombre era Venustiano Carranza. Y eso es exactamente lo que ocurrió. ¿Desde dónde nos estás escuchando?
Déjame en los comentarios tu ciudad o país. Esta historia del poder en México nos conecta desde todos los rincones donde el español nos une. Ignacio Torres Adalid murió el 23 de septiembre de 1914. Pero la historia de lo que construyó no terminó con él. Continuó desmoronándose, lentamente, con una persistencia que no necesitaba de batallas ni de decretos para avanzar. En 1916, Venustiano Carranza tomó una decisión que sorprendió a muchos. Ordenó la devolución de las haciendas pulqueras a sus propietarios originales o a sus herederos. Las propiedades de Torres Adalid fueron devueltas a su sobrino, Javier Torres Rivas. El sobrino tenía ahora en sus manos los mismos campos de maguey, los mismos tinacales, los mismos caminos por donde alguna vez rodaron los barriles hacia el ferrocarril. Tenía las propiedades, pero ya no tenía el mundo que las había hecho posibles. El monopolio de la compañía expendedora de pulques no se restauró. Los 40 hacendados que lo habían formado ya no eran los mismos hombres. Algunos habían muerto, otros habían emigrado, otros habían perdido tanto durante la Revolución que sus haciendas eran sombras de lo que fueron. Y el mercado de la Ciudad de México, ese mercado que Torres Adalid había dominado con la mitad de sus pulquerías, era ahora un territorio fracturado, disputado, sin la mano única que alguna vez lo había ordenado. La industria pulquera sobrevivió, pero sobrevivió herida, y en los años siguientes recibió golpe tras golpe que la fue reduciendo hasta hacerla irreconocible. El primero fue el reparto agrario. Los gobiernos posrevolucionarios, y especialmente el de Lázaro Cárdenas en la década de los 30, redistribuyeron millones de hectáreas de tierras que antes pertenecían a las grandes haciendas. Los campos de maguey de los llanos de Apán se fragmentaron. Las grandes propiedades productivas se convirtieron en parcelas ejidales que no tenían la escala necesaria para sostener la industria que Torres Adalid había construido. El segundo golpe fue más silencioso, pero más letal: la cerveza. Desde los años 20, las empresas cerveceras mexicanas comenzaron a expandirse con el respaldo de capitales industriales y, en algunos casos, con la simpatía de gobiernos revolucionarios que veían en la cerveza una bebida moderna y en el pulque una herencia del pasado que convenía dejar atrás. Las campañas de desprestigio contra el pulque fueron sistemáticas. Se lo asoció públicamente con la suciedad, con el atraso, con las enfermedades. Se difundió la idea, falsa según los investigadores, de que en los tinacales se agregaban materias orgánicas para acelerar la fermentación. El rumor fue suficiente. Las clases medias que antes consumían pulque comenzaron a preferir la cerveza. El investigador Mario Ramírez Rancaño, que dedicó años al estudio de esta industria, documentó con precisión el proceso. La campaña de desprestigio iniciada en los años 20 rindió frutos. La caída fue paulatina, pero imparable. La Cámara de la Industria Pulquera, que había sido una de las organizaciones gremiales más poderosas del Porfiriato, desapareció para mediados del siglo XX. Y hacia finales de ese siglo, la industria pulquera como tal había dejado de existir en términos estadísticos. Ya no aparecía en los anuarios económicos del país. Los llanos de Apán pagaron ese precio de manera particular. La región que durante el Porfiriato había sido una de las zonas económicamente más activas del altiplano central, entró en décadas de estancamiento. Los magueyes que no fueron renovados fueron arrancados o simplemente murieron. Los tinacales se cerraron, los ferrocarriles que alguna vez transportaban barriles de pulque hacia la capital cambiaron de carga, y las familias que habían vivido durante generaciones dentro del sistema de las haciendas pulqueras se encontraron de repente sin el centro económico que había organizado su existencia.
La hacienda San Antonio Ometusco sobrevivió físicamente, pero solo en parte. Hoy, quien visita Ometusco encuentra una estructura imponente, el casco de piedra, los arcos, los restos del tinacal, la capilla donde Torres Adalid mandó construir detalles de yeso y hoja de oro. Está abierta a visitantes. Algunos de sus espacios han sido conservados con cuidado. Otros están en un estado de deterioro que avanza con los años. La capilla, según los registros más recientes, atraviesa etapas de conservación y espera de restauración. Y en el terreno que rodea el casco hay una magueilera activa, aproximadamente 7.000 magueyes plantados, un intento de mantener viva la conexión con lo que esta hacienda fue. 7.000 magueyes. Torres Adalid tenía, en su mejor momento, los campos de maguey de 72 haciendas. La diferencia entre esos dos números dice más sobre lo que se perdió que cualquier otra cosa. En la Ciudad de México, el rastro de Torres Adalid es más difícil de ver. La casa que habitó en la capital, en la calle que hoy lleva su nombre, en la Colonia del Valle, fue diseñada por el mismo Antonio Rivas Mercado que trabajó en Ometusco. Una construcción porfiriana que fue modificada con los años hasta perder gran parte de su fisonomía original. El Panteón Francés de la Piedad, en la capital, guarda sus restos. Sus cenizas fueron trasladadas desde La Habana después de su muerte. Y en la Colonia del Valle, una calle lleva su nombre. El único reconocimiento público que la Ciudad de México le otorga al hombre que alguna vez controló la mitad de sus pulquerías. Una calle. Para el hombre que controló lo que bebía toda una nación. Las versiones sobre lo que fue Ignacio Torres Adalid difieren. La historia oficial casi no lo menciona, pero las marcas que dejó permanecen en los llanos de Apan, en los muros de Ometusco, en la memoria de una industria que el México moderno prefirió olvidar. Para entender lo que se perdió cuando el imperio del pulque colapsó, hay que entender primero lo que era el pulque antes de que Torres Adalid lo convirtiera en un activo financiero, porque el pulque no era simplemente una bebida, era literalmente una herencia de los dioses. Desde tiempos prehispánicos, el maguey era una planta sagrada en el altiplano central de México. Los aztecas lo llamaban metl. El aguamiel que producía era considerado un regalo de Mayahuel, la diosa del maguey, y de Patecatl, el dios de la medicina. El pulque fermentado era reservado, en tiempos del Imperio Mexica, casi exclusivamente para los sacerdotes, los guerreros de alto rango y los ancianos. Para el resto de la población, consumirlo sin permiso podía significar la muerte. No era una bebida de cantina, era una bebida de ritual, de ceremonia, de conexión con lo sagrado, y esa carga simbólica no desapareció con la conquista. Sobrevivió siglos, se adaptó, se democratizó y llegó al porfiriato, transformada en un producto de consumo masivo que movía el 30% del comercio interno del país, según algunos registros históricos. 30% del comercio interno. 1 de cada 3 pesos que circulaban en la economía doméstica de México tenía, de alguna manera, una conexión con el pulque. Eso no es una bebida popular. Eso es un sistema económico, y Torres Adalid lo entendió exactamente así. Lo trataba con la misma seriedad con la que otros hombres de su tiempo trataban el petróleo o el algodón. Lo modernizó, lo organizó, lo llevó a los mercados internacionales y lo defendió cuando el Estado intentó atacarlo, con argumentos económicos sólidos, con números, con la misma frialdad que había usado para construirlo. Pero Torres Adalid no era solo el hombre del monopolio. Era también, y esto es algo que la historia oficial tiende a dejar en segundo plano, un filántropo genuino, no en el sentido decorativo que ese término tiene hoy, en el sentido literal. Alguien que dedicó recursos significativos a mejorar las condiciones de quienes lo rodeaban.
Fundó instituciones de beneficencia en la Ciudad de México. Se encargaba personalmente de costear los entierros de quienes no tenían dinero para pagarlo. Ayudaba a huérfanos. Sostenía a familias que habían caído en la pobreza. Y en sus haciendas mantuvo escuelas abiertas para los hijos de sus trabajadores en una época en que eso era la excepción, no la regla. Su legado filantrópico culminó con la creación de la Fundación Torres Adalid, que buscaba devolver a la sociedad parte de la riqueza generada. Federico Gamboa, el escritor que lo conoció personalmente, lo describió como un hombre que, liberal y cristianamente, derramaba entre los necesitados, lo mismo que con rabia peleaba en los juzgados centavo a centavo. Era esa contradicción la que lo definía. Irascible y generoso, duro en los negocios y blando con los débiles. Un hombre de su tiempo, con todas las limitaciones que eso implicaba, pero también con una dimensión humana que no puede ignorarse. Hay un detalle de su hacienda de Ometusco que captura esa dimensión de manera casi poética. Frente al casco principal, Torres Adalid mandó construir un parque dividido en dos por el camino de acceso. A cada lado del camino, un lago artificial. En uno de ellos, cisnes blancos. En el otro, cisnes negros. No era un capricho, era una declaración estética, la de un hombre que entendía el contraste como lenguaje, que construía sus espacios con la misma intención con la que construía sus negocios. Y sin embargo, toda esa dimensión humana, la filantropía, la visión, los cisnes blancos y negros en los lagos de Ometusco, quedó sepultada bajo el peso de lo que vino después. La revolución no tenía interés en matizar, tenía interés en destruir y reconstruir. Y en ese proceso, los hombres como Torres Adalid quedaron del lado equivocado de la historia oficial. No porque fueran simples, no porque fueran solo villanos, sino porque eran exactamente lo que la revolución necesitaba que fueran para justificar lo que hacía, símbolos de un sistema que tenía que desaparecer. Y eso es lo que la historia oficial hizo con Ignacio Torres Adalid. Lo simplificó, lo redujo a su monopolio, lo borró de los libros de texto, lo dejó sin estatua, sin museo, sin reconocimiento formal, salvo por el nombre de una calle en la Colonia del Valle que la mayoría de los capitalinos pasa sin notar. Las versiones difieren. La historia oficial cuenta una cosa. Los documentos, los investigadores, las piedras de Ometusco cuentan otra. Y esa otra historia es la que estamos contando aquí. Hay algo que los números no logran explicar del todo, algo que va más allá de los impuestos, de las hectáreas, de los barriles de pulque que viajaban en ferrocarril hacia la capital. Algo que tiene que ver con lo que se pierde cuando un sistema de esa magnitud desaparece. No solo el sistema económico, la gente que vivía dentro de él. En los llanos de Apan, el colapso de la industria pulquera no fue un evento puntual. Fue un proceso largo, doloroso, que se extendió por décadas. Las haciendas dejaron de producir a la escala que habían conocido. Los tlachiqueros, los trabajadores especializados que durante generaciones habían aprendido el oficio de raspar el maguey, de extraer el aguamiel, de cuidar la fermentación en los tinacales, se encontraron de repente sin trabajo. Sin la hacienda como centro, las comunidades que habían girado en torno a ella perdieron su eje. El maguey es una planta que tarda entre 8 y 12 años en madurar. Eso significa que quien arranca un maguey o quien deja de sembrar uno nuevo está tomando una decisión que tendrá consecuencias una década después. Cuando las haciendas colapsaron y los campos dejaron de cultivarse con la misma intensidad, el efecto no se sintió de inmediato. Se sintió años más tarde, cuando los magueyes viejos murieron y no había nuevas plantas para reemplazarlos. Y cuando eso ocurrió, la región entró en una espiral de empobrecimiento que los historiadores documentan con precisión.
Menos maguey, menos pulque, menos trabajo, menos ingresos, menos inversión, menos maguey. El Valle de Apán, ese corazón de lo que fue el imperio del pulque, es hoy una región que batalla con indicadores de desarrollo que están por debajo de la media nacional. Los investigadores que estudian la región lo dicen con claridad. La caída de la industria pulquera dejó marcas económicas y sociales que todavía no han cicatrizado del todo. No es que la región sea pobre por naturaleza, es que perdió en pocas décadas el sistema productivo que había organizado su economía durante siglos y nunca encontró un sustituto de la misma magnitud. Mientras tanto, el pulque como bebida siguió existiendo, pero transformado, reducido, marginalizado. Las pulquerías de la Ciudad de México, que en 1910 sumaban 872, fueron cerrando una por una a lo largo del siglo XX. Las que sobrevivieron se convirtieron en lugares asociados con los barrios más populares, con las clases más bajas, con una imagen que la modernidad mexicana construyó deliberadamente para distanciarse de una herencia que le resultaba incómoda. El tequila y el mezcal tomaron el lugar que el pulque había ocupado como símbolos de la identidad mexicana. Ambos también son productos del agave. Ambos tienen raíces prehispánicas. Pero ambos tenían algo que el pulque no podía tener: la posibilidad de ser industrializados, embotellados, transportados sin deteriorarse, exportados al mundo. El pulque es perecedero por naturaleza. En menos de 24 horas comienza a degradarse. No puede embotellarse con los métodos convencionales sin perder sus propiedades. Esa limitación biológica que en los tiempos de Torres Adalid, el ferrocarril, había conseguido sortear parcialmente, en el siglo XX se convirtió en una condena. Pero algo ocurrió en los años 2010 que nadie había anticipado completamente. El pulque volvió, no con la fuerza de un monopolio industrial, no con 72 haciendas, sino con algo diferente, con el interés de una nueva generación de mexicanos que redescubrió en el pulque una conexión con una identidad que el tequila y la cerveza no podían ofrecerles. Pulquerías nuevas abrieron en colonias de clase media y alta de la Ciudad de México. Aparecieron pulques curados, con frutas, con cereales, con sabores que hacían accesible la bebida a paladares no acostumbrados. Surgieron productores artesanales que viajaban directamente a los llanos de Apán a trabajar con tlachiqueros que todavía recordaban el oficio. No es una recuperación de la industria que Torres Adalid construyó. Eso no va a volver. Las 72 haciendas no existen. El monopolio no existe. El ferrocarril que corría por los llanos cargado de barriles de pulque no existe. Pero algo del espíritu de esa bebida sigue vivo. Y quizás en ese algo hay una continuidad que ningún decreto, ninguna revolución, ninguna campaña de desprestigio logró extinguir del todo. Las piedras de Ometusco todavía están ahí. Los arcos del casco siguen en pie. La capilla que Torres Adalid mandó decorar con yeso y hoja de oro todavía guarda algunos de sus detalles originales. Y a unos pasos, en el terreno que rodea el edificio, hay magueyes. No 72 haciendas de magueyes, pero magueyes. Hay algo en esa imagen que dice más que cualquier análisis histórico. Una planta que tarda una década en madurar, que da todo lo que tiene en un solo mes, que muere después de esa entrega única, y que sin embargo, cuando se le da la oportunidad, vuelve a crecer. Si has llegado hasta aquí, conocías esta historia, ¿te sorprende cómo funcionaban estas estructuras de poder? Déjame saber en los comentarios desde dónde nos escuchas. En el Panteón Francés de la Piedad, en la Ciudad de México, hay una tumba que no es fácil de encontrar si no sabes dónde buscar.
Está en uno de los cementerios más antiguos y más hermosos de la capital, un recinto de arquitectura neogótica y neoclásica, ubicado entre el eje 3 Sur y el viaducto, en la colonia Buenos Aires. El portal de acceso lleva una inscripción en francés: Heureux qui meurt dans le Seigneur, dichoso aquel que muere en el Señor. Ahí descansan los restos de Ignacio Torres Adalid, trasladados desde La Habana, donde había sido sepultado provisionalmente en el cementerio de Colón, después de que muriera solo en aquel hotel del Caribe. En ese mismo panteón descansan otras figuras de la élite porfiriana, familias que, como Torres Adalid, construyeron fortunas durante el régimen de Díaz y las vieron desaparecer con la revolución. Están todos ahí, en tumbas elaboradas, en mausoleos que los sobrevivieron con más dignidad de la que el tiempo les concedió en vida. Hay una ironía silenciosa en ese espacio. Los hombres que el México revolucionario borró de sus libros de texto encontraron en ese cementerio una permanencia que la historia oficial les negó. Hoy, la hacienda San Antonio Ometusco existe. Todavía está en pie. Los arcos de piedra del casco principal siguen dibujando sombras en el patio donde alguna vez rodaban los barriles de pulque. La capilla conserva algunos de los detalles que Torres Adalid mandó construir, y el terreno circundante tiene magueyes plantados, aproximadamente 7.000, en un esfuerzo por mantener viva la conexión con lo que ese lugar fue. 7.000 magueyes donde alguna vez hubo los campos de 72 haciendas. Ese número lo dice todo. En el año 2024, el gobierno de la Ciudad de México declaró al pulque Patrimonio Cultural Inmaterial de la capital. La declaratoria reconoce no solo la bebida, sino todo el sistema de saberes que la rodea. El conocimiento del tlachiquero, las herramientas del oficio, los tinacales, las comunidades que mantuvieron viva la tradición durante décadas de olvido y desprecio. Es un reconocimiento tardío, pero es un reconocimiento. Y aquí hay una pregunta que merece hacerse despacio. ¿Qué significa declarar patrimonio una bebida que durante décadas el Estado mexicano ayudó a destruir? ¿Qué significa honrar hoy lo que otro momento de la historia decidió que era un obstáculo para el progreso? No hay respuesta simple. La historia rara vez las tiene. Ignacio Torres Adalid no era un héroe sin manchas. Era un hombre del porfiriato, con todo lo que eso implicaba. Operó dentro de un sistema que concentraba la riqueza en pocas manos, mientras millones de personas vivían en condiciones de pobreza estructural. Construyó un monopolio que controlaba el precio de una bebida que consumían los más pobres. Fue parte de una clase que apostó a Huerta para salvar su mundo y perdió esa apuesta. Pero era también un hombre que donó su fortuna antes de exiliarse, que fundó escuelas en sus haciendas cuando nadie se lo pedía, que construyó cisnes negros y cisnes blancos en los lagos de Ometusco porque entendía que la belleza también era parte de lo que se podía dar, que murió solo en La Habana sin que ningún diario de la Ciudad de México publicara un obituario a la altura de lo que había sido. Las versiones difieren. La historia oficial lo redujo a un símbolo del porfiriato. Los investigadores que estudiaron su caso lo describen como uno de los empresarios más modernos y complejos del México del siglo XIX. Los muros de Ometusco no toman partido, solo permanecen. Hay algo que un sistema de poder de esa magnitud deja siempre, aunque el poder desaparezca. Deja la tierra que cultivó, deja las piedras que construyó, deja el oficio que enseñó a hacer, deja la bebida que convirtió en símbolo, y deja, en los llanos de Apán, la memoria de una planta que tarda 10 años en madurar, que da todo lo que tiene en un mes, que muere después de esa entrega única, y que, si alguien se toma el trabajo de sembrarla de nuevo, vuelve a crecer. Esa fue la historia de Ignacio Torres Adalid.
el hombre que construyó 72 haciendas sobre las vacas verdes del altiplano, que llevó el pulque a las bolsas de valores de Londres y Nueva York, que controló lo que bebía todo México durante décadas, y que murió solo en una habitación de hotel en La Habana mientras la revolución terminaba de deshacer en meses lo que él había tardado una vida en construir. Cuando el poder desaparece, la piedra permanece.